Hoy me gustaría hablar de un tema banal, pero en ocasiones trascendente, ya que para nosotras se acaba convirtiendo en un problema, ¿no? Hoy me gustaría hablar en la importancia de la belleza física. A mí hay muchas mujeres que me dicen, sí, sí, escucho tus vídeos y tus ideas acerca de la pareja, acerca del empoderamiento personal, pero claro, es muy fácil decirlo cuando una es joven y bonita y atractiva como tú y puedes tener el hombre que quieras. Bueno, pues hasta eso, hoy me gustaría hacer hincapié en la poca importancia que tiene el físico. El físico está bien para jugar con él, para hacernos un moño, ponernos un prendedor, ponernos unos pendientes, un chaleco bonito. Es parte del juego de la vida y está bien. Y yo disfruto yendo de compras, comprándome cosas lindas y digamos que poniéndome guapa. Claro que sí, eso forma parte del juego y no tiene nada de malo. Además es importante mantener el cuerpo en forma, es importante estar en forma, es importante equilibrar cuerpo y alma, el plano emocional, el plano espiritual, el plano físico. Los 4 planos que componen al ser humano, ¿no? El emocional, el espiritual, el físico y el intelectual, ¿no? Es importante tenerlos, el racional cognitivo, es importante tenerlos todos equilibrados. Y el físico forma parte de ello y forma parte del juego. Tenemos un cuerpo, pero le damos muchísima más importancia de la que realmente tiene, muchísima más. De hecho, nos creemos y nos autolimitamos en ocasiones pensando que somos feas o que no somos atractivas y que por eso ya no podemos tener a un hombre o ya no podemos tener éxito social. Y no es real, para nada, o sea, no es real en absoluto. Pero lo lamentable es que al creérnoslo, como somos seres muy poderosos y lo que creemos es lo que creamos, si yo me creo fea o yo me creo limitada por mi cuerpo físico, por mi aspecto físico, lo convierto en real para mí, se convierte en una realidad. Entonces, yo quería compartir con vosotros que yo hubo épocas que no tenía la autoestima como la tengo ahora, hubo épocas en las que no me quería tanto como me quiero ahora, hubo épocas en las que me perdí en el juego de la vida. Y yo, de hecho, por aquel entonces tenía unos 20 y pico años, yo diría que 25 o así. Pero, no obstante, yo siempre he sido una chica muy atractiva, de hecho por aquel entonces aún más, porque ahora ya no me maquillo ni le doy mucha importancia, pero por aquel entonces me maquillaba, me teñía de rubio, me hacía la manicura, digamos que me ponía tacones, le daba mucha más importancia a eso, ¿no? Porque muchas veces la inseguridad la encubres de un buen aspecto físico y de mucho maquillaje, peluquería, ¿no? Y físicamente era ideal. Salía de casa, más yo soy muy alta, yo mido 1,76 y me miraban todos los hombres. Me miraban todos los hombres. Digamos que tenía muchísima aceptación por parte del mundo de los hombres, llamaba muchísimo la atención, pero tenía tan poca autoestima, me quería tan poco a mí misma, que generaba mucho... O sea, querían estar conmigo, se sentían atraídos por mí, pero digamos que nadie tenía un interés posterior en conocerme o en quedarse a mi lado o en compartir nada conmigo, que como mucho en una atracción que se quedaba en una atracción sexual y no trascendía, no iba más allá, no profundizaban. Entonces a mí eso me frustraba enormemente porque me sentía todavía peor, porque el problema no era físico, sino que era que me rechazaban a mí como persona. Por eso que me di cuenta que ser guapa o tener unas buenas medidas o ser alta, antes he dicho 1,76, me he confundido, mido 1,72, pero bueno, el ser alta y ser atractiva y ser todo eso, en el fondo, si no va acompañado de una conexión con tu poder personal, de una autoestima sana, de una confianza en ti misma, no sirve de nada. Y lo digo por experiencia propia. Cuando yo empecé a confiar en mí, cuando yo empecé a creer en mí, cuando yo empecé a tomar conciencia de quién era yo realmente y de lo potente que era yo como individuo, como persona, de lo maravillosa que era como persona, independientemente de mi físico, me volví magnética. Y de repente mi físico dejó de importarme no, si no exagero, hace años que no me peso, me arreglo, por ejemplo, ahora me he arreglado para el vídeo, pero ya no me maquillo, ya no me tiño, ya no me hago la manicura, ni siquiera me acordaba de cuánto medía porque hace un montón de años que no miro esa cifra. Digamos que cuando todo eso pasa a un plano secundario, pero que tú estás en conexión con tu fuerza y con tu grandeza interna, intrínsecas a tu condición de ser humano, que eso lo tenemos todos,
te vuelves automáticamente magnético para el resto del mundo. Entonces, esto es lo que yo quería transmitir, la importancia de que conectemos con que somos mucho más que un cuerpo, con que somos seres grandiosos, con que somos seres enormes y con que no nos podemos sentir limitados ni por nuestra estatura ni por nuestro físico, porque aun cuando tenemos un físico y una estatura maravillosas, eso por sí mismo no sirve de nada, porque todo el poder subyace en nuestro interior. Eso sí, ya puedes ser una gorda de 180 kilos, fea y calva, que como conectes con tu poder, como conectes con tu inmensidad, como conectes con tu grandeza, automáticamente vas a convertirte en alguien atractivo y en alguien magnético. Y de hecho yo creo, bueno, quizás el extremo de una gorda, porque en este caso hay un caso de falta de salud y la salud también es importante para estar equilibrados, ¿no? Pero yo creo que todos hemos conocido algún feo o fea que nos parecía irresistible, ¿no? Entonces, vamos a dejar ya que sí, que la imagen está muy bien en el mundo de las formas y está muy bien en el juego de la vida, pero vamos a jugar con ello. Y si un día nos apetece comprarnos un perfume, ok, perfecto, vamos a comprarnos un perfume, pero no le vamos a dar ya tanta importancia a eso. No nos vamos a limitar ya con ese tipo de tonterías. Vamos a ser un poquito más trascendentes y vamos a tomar conciencia de que el mundo de las formas es simple y meramente eso, el mundo de las formas. Pero la belleza es algo que va mucho más allá de nuestro físico o de nuestra imagen. Es algo que trasciende todos esos condicionantes. Un abrazo enorme.